encuentro aquí en las instalaciones del Banco Inmobiliario Mexicano y hoy vamos a platicar justo rumbo a la Convención Nacional Bancaria de todo el tema de cómo se encuentra la banca ante el contexto actual. Entonces yo te quiero preguntar cómo ves las perspectivas, ¿no? de todo el sector financiero en este año, con el contexto que todos sabemos y que todos estamos viviendo, y bastantes retos, ¿no? Desafíos, y el pueblo le llaman de otra manera, ¿no? Pero hay muchos retos que enfrentar. ¿Cómo ves tú esas perspectivas del sector financiero, bancario, que se encuentra Banco Inmobiliario Mexicano en este año? Pues a ver, sin duda es una época de un nivel de incertidumbre grande, pero la verdad es que la banca en particular está muy fuerte. Los bancos en México están muy bien capitalizados, en general todos con muy buenos indicadores, y como se demostró en la pandemia, seguramente se volverá a demostrar ahora, la banca tiene la resiliencia suficiente para enfrentar una época como esta. Ahora el principal reto está en ser un agente que aporte a soluciones en el momento que estamos viviendo. Yo creo que la banca, cada quien en los diferentes bancos en sus nichos y los muy grandes en lo general, pues estamos con la disposición de buscar contribuir al crecimiento de México, contribuir a salir adelante de tiempos tan inciertos como los que estamos viviendo. Quiero preguntarte un poquito más ahondando en la situación. Yo recuerdo que ya hace algunos presidentes, pero constantemente estos presidentes de la Asociación de Bancos en México siempre han dicho que debe haber crecimiento como premisa para que justamente crezca el crédito. Y en los últimos años el crédito va por arriba del crecimiento económico del país, ¿no? Ante el contexto, ¿no?, en donde se espera muy bajo crecimiento económico del país, ¿no?, con todo el tema de los riesgos de recesión del vecino, aranceles, reformas en el propio México, diferentes legislaciones, incluidas las de la vivienda con el Infonavit, y probablemente ahora el FOBISTE para que también sea constructor. Entonces tenemos como una mezcla de diversos factores. Yo quiero irme al origen. Ante el bajo crecimiento, ¿qué se debe hacer para que el crédito siga impulsándose? A ver, lo primero es, en el caso particular de México, sí, el crédito que hay al sector privado como porcentaje es relativamente bajo comparado con otros países, incluso con otros países de América Latina, de tal manera que espacio para crecer hay, y me parece que donde tenemos que aportar todos y cada uno de los bancos y cada uno en nuestro apetito de crédito es en encontrar la manera de llegar a los proyectos viables, en el caso de los que financiamos empresas. Me parece que en cuanto al crédito de consumo ha habido un crecimiento muy importante, está relativamente bien atendido, pero lo más importante es que logremos hacer crecer el crédito a las empresas, al sector privado. Y ahí pues hay diferentes maneras de llegar, ¿no? Están propuestas como la nuestra, donde estamos muy especializados, conocemos muy bien a los principales jugadores, entendemos sus necesidades y estamos cerca de ellos para atenderlos. Están las propuestas fintech que tratan mediante algoritmos y modelos de facilitar y agilizar el acceso al crédito a quienes a empresas que antes a lo mejor no había manera por el esfuerzo necesario para acercarse a ellos. Y ahora a través de una solución tecnológica es posible llegar a ellos. Me parece que precisamente la solución para crecer está en encontrar cómo estar cerca de los diferentes proyectos productivos en las diferentes industrias, y ya con esa comprensión cercana de cada una de ellas, buscar crecer dentro del financiamiento que se otorga a los diferentes sectores. Nosotros así lo hemos hecho en el sector de la construcción de la vivienda, nos ha ido bien, nos tomó muchos años. Estos esfuerzos normalmente, Roma no se hizo en un día, no es de que tengas el propósito a que lo estés logrando, toma varios años de estar haciendo un esfuerzo, de estar cerca,
pero por lo que se alcanza a ver de los compañeros de los demás bancos, existen varios esfuerzos semejantes en distintas industrias que seguramente van a estar dando frutos en los próximos 3, 4, 5 años. De tal manera que me parece que es la única solución real, estar cerca, estar trabajando, conocer bien qué se financia, entender bien por qué los modelos de crédito sean los tradicionales en los comités o los más modernos con algoritmos, por qué tienen establecidos esos criterios para el otorgamiento, de tal manera que esos esfuerzos por crecer sean sostenibles, resulten en carteras sanas y precisamente en un crecimiento que se vea en largo plazo. Bueno, uno, tú sí ves crecimiento en el crédito. Yo veo espacio para que crezca el crédito. Yo creo que, a ver, en general, una de las cosas que puede ayudar mucho a este país es que el crecimiento al sector, que el crédito al sector privado crezca como porcentaje. En verdad es de llamar la atención lo bajo que es en México. Bueno, crezca N veces más que el crecimiento económico que se espera del PIB, porque ahorita se espera un crecimiento. Dado que no se ve crecimiento o entre 0 y, bueno, si hay una recesión negativa, el crecimiento del PIB, que es una circunstancia coyuntural, que pase más. Será el tiempo que tenga que ser, pero normalmente pues es simplemente un ciclo económico que dura unos cuantos años. El crédito al sector privado, como porcentaje del PIB, tiene muchos años de ser bajo en México. Y eso es estructural, eso no es coyuntural. Entonces ahí es donde hay espacio para crecer todavía, más allá de la etapa del ciclo económico en la que nos encontramos. Por supuesto que en periodos como este, que parece que habrá, pues cuando menos una desaceleración, si no es una recesión, es más difícil crecer. Pero la planeación de un banco no se puede hacer estrictamente coyuntural. En el fondo, las estrategias de los bancos en general y los apetitos de crédito se definen considerando varios ciclos económicos, no solamente te encuentras dentro de un ciclo. Así es. Y ahondando en esta pregunta un poquito más en la especialización del Banco Inmobiliario Mexicano, el sector inmobiliario, trae estos elementos adicionales de nuevas reformas, nuevas formas de construir, por ejemplo, vivienda social, ¿no? Que se van a definir en algunas semanas, esperamos, ¿no? Con las reglas de operación del Infonavit, con los estándares que establece este gato, todo lo que conocemos al interior en cuanto a vivienda. Pero el sector inmobiliario en general en el que ustedes se especializan ha sufrido una pausa, por decirlo así, de fin de año para acá, ¿no? Lo han observado en el tema del nearshoring, lo han observado en proyectos inmobiliarios, usos mixtos, no solo en vivienda. Tú hablas de acercarse a los proyectos, estar cerca y hacerles traje a la medida, ¿podría ser? En nuestro caso es muy cercano a un traje a la medida. Digo, hay algunos componentes que sí son estándares, pero efectivamente no es lo mismo financiar vivienda media que vivienda residencial, y no es lo mismo financiar en Tijuana que en Puebla, ¿no? Son realidades completamente distintas. Tienes que entender, en el caso de la vivienda, la dinámica del mercado laboral en cada una de las ciudades donde vas a prestar, porque eso es lo que determina la demanda de vivienda, hablando de vivienda. Nosotros no hemos visto una pausa, digamos, las escrituraciones de las viviendas que nosotros financiamos de enero, febrero, marzo se han comportado bien. Quiere decir que nuestros acreditados están logrando vender y escriturar las viviendas que construyeron con normalidad. Vemos, de nuevo, incertidumbre. Vemos tanto a los desarrolladores dudar sobre arrancar el siguiente proyecto, como a algunos compradores de vivienda tener un proceso de decisión de compra más largo. Pero, a ver, ¿qué creo que puede estar pasando? La oferta de vivienda social ha venido bajando, pero ha venido bajando 8 años. No es algo que haya pasado recientemente. Conforme se han ido sumando
circunstancias que encarecieron la construcción de vivienda social, solamente los muy eficientes o algunos que tienen algunas características particulares han logrado sostener una oferta de vivienda social. ¿Qué es lo que pasa? Al buscar que las viviendas se construyan cerca de las fuentes de trabajo, que es algo que todos deseamos y que me parece totalmente aceptado, y que tengan todos los servicios, se decidió restringir los contornos de los que pueden expandir las ciudades. Y si bien es una muy buena idea, y en el fondo tienen toda la razón, en la forma lo que sucede es que al restringir dónde puede crecer una ciudad, limitas la oferta de terrenos, y con una oferta limitada sube el precio de la tierra. Entonces ese fue el primer impacto. Después vino el COVID, con las subsecuentes en la reactivación económica, crecimientos muy importantes en el costo de las materias primas, concreto, acero, vidrio. Cuando se van acumulando estos factores, entre una tierra más cara, insumos más caros, trámites más caros, porque también hay que ver que, y es algo que igual tenemos pues por lo menos 5 años, que es muy notorio que cada vez es más difícil conseguir una factibilidad eléctrica, y también, y es un problema que tiene más que probablemente tenga 10 años, las factibilidades de agua. También los servicios, o no hay o se encarecen. Todo esto, cuando lo juntas, ocasionó que la oferta de vivienda social pues sea menos que la que había antes. Entonces, cuando ves la propuesta de Infonavit, y puede ser las 500,000 viviendas en el sexenio y las otras 500,000 de Sedatu, a ver, estamos hablando de una gran ayuda para que exista oferta de vivienda social, pero todavía hay una brecha enorme por cerrar. O sea, la demanda de vivienda abajo de 1,000,000 de pesos y abajo de 600,000 pesos es enorme, y aún con estos programas no va a quedar satisfecha por completo. Pero está claro que al momento en que se habla de que va a existir este nuevo oferente de vivienda, se genera digamos un momento de incertidumbre en el mercado en el que los productores se preguntan si van a tener competencia específica en su plaza y con características semejantes a lo que venden, y los compradores se preguntan si vale la pena esperar para ver qué ofrece lo oferente. Entonces, en esas circunstancias, sí ves que un mercado que de por sí era pequeño todavía se siente pausado, que además es el mercado más grande en potencial y el más grande en población. Sí. Lo que ha pasado en estos años es que todo el mundo ha tendido a hacer pues la vivienda media de menor tamaño. Estamos hablando de viviendas entre 1,000,000 y 2,500,000, pero sobre todo, digamos, las que están entre 1,000,000, 1,500,000, donde más se hace vivienda hoy en México, y ese segmento se sigue vendiendo, se sigue escriturando, se sigue haciendo a través de los canales que toda la vida hemos visto, los bancos prestan hipotecas, Infonavit con la línea 2, el mismo Fobiste. Entonces yo no he visto que este año realmente se vea una caída que nos preocupe a nivel poder pensar que hay una crisis. Lo que sí es que durante muchos años no se ha construido vivienda para la mayor parte de la población. Es algo que se tiene que solucionar. Me parece que estas propuestas del gobierno buscan justo atender a ese segmento de la población. Insisto, aún con estas propuestas no es suficiente para ya decir que va a quedar satisfecha la demanda entera. Va a haber espacio todavía para hacer otros esfuerzos. La principal restricción que nosotros vemos, y creo que coinciden los desarrolladores de vivienda, es el costo de la vivienda, por todo lo que implica la vivienda, desde la tierra hasta los permisos y los materiales. Muy bien. Y bueno, esto sigue todavía con los aranceles, ¿no? Obviamente impactan hablar de aluminio, todos sus derivados, ¿no? El acero, arancel que ya se aplica, pues obviamente se espera otro efecto de encarecimiento en la producción de vivienda, que estamos pendientes de observar. A mí me preocupa más el empleo. Yo creo que mientras nosotros no pongamos una respuesta, digamos, simétrica, contestando un arancel que Estados Unidos ponga a los productos, nosotros no la pongamos a lo que importemos,
debiéramos de ver que esos insumos, sobre todo porque muchos de ellos se producen a nivel nacional, mantengan sus precios. Hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, todos los días cambia, pero me parece que lo más importante para el sector vivienda es qué va a pasar con el empleo, y lo mismo va a pasar para la industria, para todos los proyectos de nearshoring. La clave el indicador clave a seguir es el empleo. Para que una familia compre una vivienda, normalmente, pues, una o las dos fuentes de ingresos deben haber tenido 3-5 años de un empleo estable, con todas las prestaciones, verdaderamente formal y estable. Mientras eso se mantenga, el mercado de vivienda debe comportarse bien, y el mercado interno en general, o sea, cuando las familias tienen un empleo de calidad, formal, con todas las prestaciones, y tienen estabilidad, sus decisiones de consumo en general se estabilizan. Hay noticias más o menos prometedoras. Los últimos años el empleo formal creció mucho. Hasta ahora no se ha visto una caída abrupta en el empleo, pero ese es el indicador que hay que estar vigilando. Porque además es la solución para el mercado de vivienda, pero para la economía mexicana en general, que se fortalezca el mercado interno. Lo mismo va a pasar con los proyectos de nearshoring. Nosotros al final, dentro del TMEC, pues sí tenemos un trato específico para todo lo que cumpla esas reglas. Habrá que ver qué oportunidades surgen de esto, qué tanto se puede crecer en esto, y toda la parte de las exportaciones que no cumplen el TMEC, que es una proporción relevante también, no menor. Qué tan fácil es que converja, que cumpla con las normas de origen, o bien que en la negociación próxima se incorpore. Eso va a determinar mucho la demanda de parques industriales, naves industriales, etc. Me parece que nosotros todos tenemos que estar muy pendientes de eso. Y se diversifican las exportaciones y se atraen también a otros países, ¿no? Fuera del tema. Qué bueno que hablas de la población formal, porque también la población informal existe y es creciente, ¿no? Sí. ¿Cómo observas o cómo propones que puede incorporarse y atenderse esta población en necesidades básicas como la vivienda? A ver, ahí el reto es muy grande, y inclusive yo creo que la solución pues es tratar de fomentar la migración hacia el mercado formal. Se han hecho muchos intentos para incorporar a la informalidad en el crédito, en el caso por ejemplo de la vivienda. El mayor reto que tiene la informalidad para hacerse una vivienda es que casi la única opción que le queda es la compra de compra. Hay algunos créditos que dan directamente a los desarrolladores, hay algunas empresas que se especializan en dar crédito a la informalidad, pero la información que logras recabar de una persona que tiene un empleo informal tiende a ser imprecisa e incompleta. Y darle un crédito a alguien con esa información aumenta muchísimo la probabilidad de equivocarse, y eso hace que las carteras vencidas crezcan mucho. Por otro lado, el que crezca la informalidad en el país ocasiona que también la recaudación fiscal no sea la que debería ser, y hace que para los formales resulte más caro proporcionalmente. Y las familias que tienen un empleo informal pues carecen de muchas prestaciones como la seguridad social, salud, que son los más importantes, por supuesto también vivienda, y los mete en un círculo vicioso, ¿no? Sus condiciones de vida, con un esfuerzo quizás semejante o a lo mejor hasta superior, ¿no?, al que está haciendo un trabajador formal, no logran prosperar y no logran acceder a muchos servicios. La banca sí, por supuesto que hace esfuerzos, hay algunos bancos que lo hacen de manera muy exitosa, pero vamos, la solución de raíz es, como país tenemos que buscar detener este fenómeno donde ya hoy la mayoría de los trabajos son informales, ya es más grande la informalidad que la formalidad en México, y para que el país salga adelante y sobre todo para que la calidad de vida de nuestra población mejore, se necesita buscar, y ahí sí desde el gobierno, políticas
que fomenten la migración de sus empleos a la formalidad. Entonces, tú lo que ves por parte de la banca, coincidiendo por supuesto en lo que consideras que es toda una política social, pero la banca solamente no tiene esfuerzos, pues... Hay algunos casos muy particulares muy buenos, ¿no? Hacen esfuerzos porque lo que van haciendo es tratar de ir conociendo a su cliente por comportamiento. Hasta por redes sociales. Y lo van haciendo crecer, su acceso al financiamiento. A ver, en el fondo es una manera de resolverlo, pero resulta caro para los dos lados. Termina siendo un financiamiento más costoso para la población y portafolios con más riesgo para la banca. Entonces, insisto, o sea, por supuesto que la banca tiene ganas de sumar, se ven los esfuerzos que hacen los diferentes bancos que sí participan en el financiamiento a algunos informales, pero me parece que la solución de fondo es fomentar la formalidad, de verdad. De otra forma, el costo-beneficio de esos esfuerzos no hace el mejor servicio a la sociedad. Totalmente. Y bueno, finalmente, ¿cómo ves a BIM a 5 años? Pues nosotros tenemos expectativas muy favorables. El banco tiene mucho espacio todavía para crecer, tanto en vivienda como en el resto del sector inmobiliario, vemos espacio para crecer. Hemos venido mejorando nuestros resultados año con año, nuestra calificación crediticia, nos hemos diversificado en el fondeo y nosotros de aquí a 5 años nos imaginamos al banco ya habiendo complementado su oferta de financiamiento al sector inmobiliario completo. Por supuesto también para nuestros clientes depositantes ampliado la oferta de productos y servicios que nos ofrecemos y bueno, en específico también en el fiduciario, que tenemos un fiduciario muy activo en todo tipo de fideicomisos, aunque por supuesto tiene en particular fideicomisos inmobiliarios de manera muy importante, creciendo y diversificándose. Para darte una idea, el año pasado los 3 negocios crecieron a doble dígito. Este año estamos pensando en crecimientos del 25% en la cartera de crédito, 20% en captación, 19% en el fiduciario. O sea, son crecimientos de nuevo a doble dígito, cercanos al 20%. Es parte del desarrollo propio que tiene nuestro banco y queremos que dentro de 5 años seamos sin duda pues, el referente en el financiamiento a la industria inmobiliaria. Rodrigo, pues te agradezco mucho que compartas, que saques la vuelta de cristal, porque además no es de magia, ¿no? Es de mucho trabajo, mucha planeación y avances, como tú dices, estructurados, ¿no? Van sobre los retos. Con este crecimiento no es algo que te estés inventando ayer o hoy, ¿no? Es algo de lo que vienes trabajando. ¿Cuánto llevas como director aquí? El 1 de julio cumplo 6 años. Mira, y desde entonces estás trabajando en estas metas y la verdad esto favorece pues a todo el sector inmobiliario, a toda la vivienda, para que lo sepan nuestros seguidores, pues el banco especializado que busca ese traje a la medida, ese cómo sí puedes hacerte de tu inmueble, de tu vivienda y cómo financiar sí los proyectos inmobiliarios en general. Pues algo que quieras decirle al público, Rodrigo, para despedirnos. Simplemente agradecer el espacio y espero que sea un muy buen año, seguramente lleno de retos, pero nada que no se pueda resolver trabajando. Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar después con Banco Inmobiliario, vamos a dejar temas aquí sobre el tintero para que hablemos de cómo el crecimiento de la mujer, ¿no? La mujer empresaria también, la mujer en el sector inmobiliario donde ya pinta, ¿no? Por lo menos ya se ve, y crecimiento en las nuevas generaciones en el tema también que ahí vienen empujando. En nuevas generaciones de empresarios, a ti como a mí nos toca ver pues al papá o al hijo, ¿no? Así que hablemos después de estas nuevas generaciones y cómo va impulsando el crédito. Rodrigo, muchísimas gracias, un gustazo y continuamos en concreto aquí rumbo a la Convención Nacional Bancaria número 88. Ahora sí que nos vemos allá en Riviera Nayarit próximamente. Pásala muy bien. Hasta luego.